Es que hay bastante para hablar, pero bueno, hablemos de la salud. Ya empezamos la quinta ola. Yo les había dicho a ustedes tiempo atrás que ahorita venía otro pico. Yo se los había dicho. Yo siempre, el Señor a mí me muestra cuando vienen picos muy fuertes y yo se los he comentado. Hay varias recopilaciones y videos donde yo les digo, viene un brote, viene una mutación, viene otra ola, otro pico fuerte. Ya entramos al quinto pico. No lo han dicho, no lo han oficializado, pero en los días lo van a oficializar. México, Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, Europa, vamos a pasar un momento difícil, no grave como los anteriores, pero de todas maneras, toda vida es preciosa. Y cuando una persona muere por esta mutación, este bicho, pues es muy triste. Por eso yo les decía, y esto es gracias a Omicron, que tiene que mutar más para que se pueda adaptar mejor en el cuerpo. Yo les dije que ya ahorita en junio empezamos a salir adelante del coronavirus y ya empezamos a salir. Pero también les había dicho que eso no va a desaparecer, que tendremos que aprender a vivir con él y que vendrían nuevas mutaciones y vendrían nuevos picos. Yo se los había dicho. Entonces, por eso yo les decía mucho la mascarilla en lugares cerrados, la limpieza, la higiene es muy importante. Y por favor, cuidarse, tomar suplementos vitamínicos que ayudan muchísimo a las defensas. Había tenido hace unos días un sueño, yo lo había escrito ahí en Facebook, Instagram y Twitter, sobre que se empezaban a dar de nuevo restricciones. Y eso se va a dar en muchos lugares, yo se lo vengo diciendo de meses atrás, se darán varias restricciones, pero sectorizadas, aisladas en un lugar, en otro, en cuestión de aislamiento, en cuestión de los controles en los aeropuertos, la cuestión de las pruebas, todo eso va a empezar a tener un cambio, pero eso no va a ser de la noche a la mañana, y sin embargo esa porquería sigue mutando y sigue haciendo daño. Entonces, por favor, tener mucho cuidado. Y como ha mutado, entonces tenga vacunas o no tenga, le haya dado o no le haya dado, se puede reinfectar y eso es peligroso. Entonces, se va a dar fuerte ese pico en Estados Unidos, Centroamérica, México, Colombia. Los casos de COVID-19 a nivel mundial han aumentado un 30% en tan solo 2 semanas, y en Europa en particular, las subvariantes BA4 y BA5 de Omicron son responsables de esta nueva ola de infecciones, según la Organización Mundial de la Salud. En India se ha detectado una nueva subvariante del linaje Omicron, un subtipo de la familia BA2 denominada BA2.75. Recién nacida, la BA2.75 posee una potencia de contagio notable, 5 veces más que Omicron, considerada a su vez 17 veces más rápida para difundirse que las anteriores variantes. El infectólogo Ricardo Teijeiro dijo al diario El País que la variante no es más agresiva ni conlleva mayor riesgo sanitario. Es cierto que esta subvariante, por tener la característica de haber modificado la proteína de unión con la célula humana, puede invadir a personas que estén vacunadas o que hayan tenido la enfermedad por otras variantes, pero esto hay que seguirlo. Sabemos que este virus tiene muchas mutaciones y produce variantes permanentemente, pero no complica la evolución de la pandemia de ninguna manera, explicó el especialista. Luis Cámara, médico clínico, explicó al medio que casi todos los subtipos de Omicron tienen la capacidad de evadir la vacuna, pero BA4, BA5 y ahora BA2.75 más todavía. Los reportes de la India, donde apareció y desde donde se expandió esta subvariante, dicen que la enfermedad es muy contagiosa, pero muy leve. Aún estamos al principio de esta subvariante y es para tenerla bajo observación, pero es evidente que esa es la manera en que está evolucionando el virus, más contagioso, pero más benigno, afirmó.
Por su parte, Bárbara Brosse, directora de epidemiología del Hospital de San Isidro, dijo que, hasta ahora, lo que se sabe es que la subvariante surgió en India a principios de junio y ya se extendió a 10 países: Australia, Canadá, Japón, Alemania, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos, entre otros. Y afirmó que por el momento hay aproximadamente 80 secuencias detectadas y lo que hace potencialmente más transmisible es su rápida propagación por áreas geográficas extensas y las 2 nuevas mutaciones que presenta en la proteína Spike. Aún se desconoce el nivel de letalidad de esta nueva variante, ya que solo se mide en los hospitales. El análisis de las secuencias sigue siendo fundamental para entender en qué dirección se mueve el coronavirus y, sobre todo, para planificar intervenciones oportunas. También es importante entender en qué variantes y características tendrán que centrarse las actualizaciones de la vacuna, que corren el riesgo de perseguir la sucesión de variantes del SARS-CoV-2. La comunidad médica ha hecho sonar las alarmas porque estiman que el país podría enfrentar una nueva ola de coronavirus. Y es que las nuevas variantes son altamente contagiosas y las medidas sanitarias de contención se han relajado. Desde Los Ángeles, Romy de Frías nos dice cuáles son los estados que podrían estar más afectados y nos tiene recomendaciones de los expertos. Estados Unidos podría estar al borde de la segunda ola de COVID-19 más grande de la pandemia. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades estiman que las subvariantes de Omicron, BA4 y BA5, son responsables por el 70% de los casos del virus en el mes de julio. In Europe and America, BA4 and BA5 are driving waves. En Europa y Estados Unidos, BA4 y BA5 son la causa de esta ola, asegura la Organización Mundial de la Salud, quien está monitoreando las subvariantes. Sabemos que al momento que nosotros estamos con más personas, tenemos más riesgo. Por eso es importante ahorita ver cuándo tenemos más casos, que eso sabíamos por las variantes que son mucho más virulentas. Según los CDCs, BA5 es capaz de evadir la inmunidad previa por infección de COVID e incluso de la vacunación. 35 estados han visto un aumento de casos de coronavirus en las últimas 2 semanas. En Utah, Oklahoma y Minnesota se han duplicado, mientras que en Alaska, California, Florida y Hawái tienen las tasas de infección más altas. Los aumentos que hemos visto en las últimas 2 semanas quizá reflejen la tasa creciente de transmisiones asociadas con las nuevas subvariantes de COVID altamente infecciosas. Las subvariantes altamente contagiosas llegan en un momento en la que gran parte del país han prácticamente eliminado las restricciones por COVID. Todos andan sin máscara, estornudan, tuecen ahí enfrente de la gente y pues ahora sí dicen que van a volver a poner la máscara. Es por eso que ciudades como Nueva York ya están recomendando mascarillas y Los Ángeles en las próximas semanas podría implementar nuevamente el uso obligatorio de cubrebocas en espacios interiores. Si es que no seguimos las reglas y nos pasa lo que a otra gente les ha pasado, les ha fallecido mucha gente. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univisión. Bueno, vamos a hablar de todo este pico nuevo que parece ya estar en Estados Unidos con el doctor Elmer Huerta. Bienvenido, doctor, una vez más. Qué gusto tenerlo con nosotros aquí en Directo USA. Y hablando precisamente de esta nueva, digamos, ola, ¿podríamos llamarlo ya, doctor? Hola, Johnny, qué gusto de saludarte. Buenas tardes también a nuestros televidentes. Sí, definitivamente. Esta es la ola de BA.5 y si es que ahora entra la BA.275, a cual le llaman Centauro, Johnny, que ya está en la India y en otros 12 países y también aquí pues podría ser otra ola más. Y se viene ya estamos en plena época de verano en Estados Unidos, pero posiblemente ya comienza a entrar el frío, doctor. ¿Y cuáles son las características de esta? ¿No parece ser tan agresiva o no está claro aún qué tan agresiva es esta subvariante? A ver, mira, Johnny, la pandemia, cuando se estudie de aquí a unos años en los libros de medicina, se va a dividir hasta ahora en
la pandemia antes y después de Omicron. Antes de Omicron teníamos las Delta, la Alfa, la Beta, la Gamma, muy mortal y todo lo que hemos tenido, y teníamos una población que no estaba protegida porque no había tenido la enfermedad ni había tenido vacunas. Con Omicron empieza otra fase de la pandemia, en las que estas Omicron, Yone, tienen una facilidad extraordinaria de contagio, número uno, y número dos, tienen una capacidad extraordinaria también de burlarse de los anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? Los que uno produce cuando se infecta con la enfermedad natural o cuando uno se vacuna. Entonces lo que estamos viendo ahora es eso. Estamos viendo esta Omicron que provoca contagios a diestra y siniestra, pero que ha encontrado una población que, ya sea por enfermedad previa o por vacunas, tiene, como en Estados Unidos, 95% de protección. Entonces, eso es lo que engaña. Uno cree que Omicron es más leve que las anteriores. Lo que pasa es que estamos con anticuerpos. Pero, y acá viene lo triste, en Estados Unidos, Johnny, todavía están muriendo alrededor de 300 a 400 personas por día. ¿Quiénes están falleciendo? Los muy ancianitos y los vulnerables, que tienen enfermedades crónicas, cáncer, etcétera. De tal modo que en este momento, en julio del 2022, la pandemia se ha convertido en un castigo para las poblaciones más vulnerables de la sociedad.